En esta pandemia, el Grupo La Tertulia ha tenido la oportunidad de entrevistar y de hacer actividades con conferencias a más de 60 conferencistas, charlistas, y para nosotros es un honor contar con tu presencia hoy aquí. Iván Gatón, nuestro invitado de esta noche en La Tertulia, es un abogado con maestría en estudios diplomáticos, diplomado de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Sociales en Asuntos Asiáticos en la Universidad de Tankang, Taiwán, amplia experiencia en el comercio internacional a través de CEDOPES, hoy CIRD, autor de varios libros, imparte docencias en prestigiosas universidades de la República Dominicana y actualmente es miembro de Procompetencia, Comité Nacional de Defensa de la Competencia. Ha realizado numerosos estudios extracurriculares en diferentes países: China, Taiwán, Argentina, Holanda, Bélgica, Alemania, Japón, España, Chile. Hoy tenemos un plato fuerte, que es la presencia de Iván Gatón. La Tertulia es un foro de discusión de casos, de discusión de temas de relevancia, de economía, de política, de sociología, de medicina. Es un grupo filosófico y cultural conformado por más de 100 personas, la mayoría en la región del Cibao. Para nosotros es un honor, siempre el conferencista tiene un tiempo de exposición y luego vienen las preguntas y el debate. Bienvenido a La Tertulia, Iván Gatón. Muy buenas noches, gracias por la invitación, bueno, y el privilegio de poder compartir con ustedes las inquietudes que nos van surgiendo en la medida en que vamos investigando, y bueno, esto nos lleva a una búsqueda, digamos así, infinita del acercamiento a la verdad de los hechos y sobre todo, en mi caso, que soy muy dado a irme por buscar siempre cuáles son los intereses que están detrás de las cosas. Creo que al mundo siempre lo mueve un interés. Y en el caso de la geopolítica, es evidente de que los imperios nunca han tenido amigos ni enemigos, siempre han tenido intereses que deben defender. Y en esa, digamos, lucha por el poder, algo que está muy bien reflejado en la historia de la especie humana, esa lucha por el poder que es eterna y universal, tratar nosotros de comprender lo mejor posible cuáles son esos elementos que determinan el curso de nuestras vidas. Y en un mundo que todos nos jactamos de decir que es interdependiente, en un mundo que todos nos henchimos de orgullo al decir que está globalizado, y al mismo tiempo la mayoría de nosotros pertenecemos a alguna religión y esa religión da un sentido de universalidad. Tratar de promover aún más una visión crítica de una humanidad en un mundo evidentemente post-humano. Y hoy eso es lo que voy a estar trabajando, porque más allá de las dinámicas que se den en nuestras sociedades, casi todas ellas, especialmente en nuestros países isleños, donde nosotros, siempre digo, creemos que el río Osama, el Yaque del Norte, son el río Potomac. La realidad es que nuestro mundo de estas islas está determinado por lo que se decide en las metrópolis y donde realmente nosotros hemos vivido siempre muy a espaldas de cuáles son los intereses que se mueven allá y cómo nosotros poder adecuarlos aquí. Es decir, yo siempre digo, y es una crítica para todos nosotros los dominicanos, que siempre hemos tenido un sentido de independencia, de propia valía con Haití. Sin embargo, ese mismo sentido no lo tenemos con relación a otros países que en un momento dado han tenido también incidencia en nuestra historia y la tienen. Y creo que la geopolítica nos enseña a que debemos ver en primer lugar los intereses nuestros y luego
buscar la forma de cómo arreglárnosla en medio de los intereses del planeta. Pero bueno, lo que voy a hablar hoy es de las implicaciones geopolíticas del COVID-19. Primero, quiero hablarles de algo que quizás pasa por alto, pero que es importante que ustedes tomen en consideración. Siempre la especie humana, al igual que epidemias, las ha tenido siempre. La especie humana, si nos vamos, siempre ubico, por ejemplo, la epidemia de Atenas. No sé si ustedes recordarán, en historia, cuando muere Pericles, que era todo el sistema y que le da espacio a que muere de una fiebre de tifo. Había llegado a medicina de una enfermedad. Iván, Cuando ustedes siguen viendo en el medioevo, perdón. Sí, hay una interferencia con el sonido. La conexión tuya a internet, el router está cerca. No se escuchó, el último minuto no se escuchó lo que dijiste. Está aquí cerca, está muy cerca. Ok, que cuando Pericles, hacía la referencia, Pericles muere por una epidemia que llega desde Abisinia, lo que hoy es Etiopía. ¿Ahora me escuchan bien? Entonces, luego en el medioevo, por ejemplo, tenemos la peste negra bubónica que llega desde la zona de Crimea a Europa. Es decir, siempre hemos tenido alguna enfermedad, alguna epidemia, pero no habíamos tenido una epidemia con COVID-19 que llegue un momento en que la hiperhegemonía de Estados Unidos, que había dado un espacio, digamos así, a lo que Francis Fukuyama llamó el fin de la historia, nos daba un declive de Estados Unidos, paradójicamente, que daba espacio a un nuevo orden geopolítico. Me explico. Paradójicamente, el siglo XX, que está determinado, como dice el gran historiador inglés Eric Hobsbawm, por la Revolución Rusa. Es decir, en ese tren que llegó en Rusia, como decía, en ese tren iba el siglo XX. Es decir, el siglo XX se ve marcado por esa influencia que tuvo en el mundo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, dicho sea de paso, se vence el nazismo, pero el nazismo se vence porque Estados Unidos y Rusia también firman un acuerdo o llevan a cabo un acuerdo. Si en algún momento tienen la oportunidad, hay una carretera que tiene 2,000 y pico de kilómetros que va por todo el oeste de Estados Unidos, cruzando Canadá, y que se hizo para llegar hasta Fairbanks, en Alaska, para desde ahí permitirle a los soviéticos buscar desde aviones hasta todos elementos que necesitaban para enfrentar a las tropas nazis desde el oriente ruso. Es decir, que por eso es que ustedes van a ver tanto en Yalta, donde estaba Eisenhower, donde estaba Stalin, donde estaba Churchill, hasta Potsdam, donde estaba Truman, donde estaba Stalin. Ustedes van a ver que Estados Unidos y Rusia hasta la Segunda Guerra Mundial estuvieron juntos. Pues a partir de ahí, tenía un nuevo ciclo hegemónico, en este caso bipolar. Ese ciclo bipolar termina con la caída del muro de Berlín en el 89, la implosión de la URSS. Pues a partir de ahí,
es que el gran teórico político estadounidense de ascendencia japonesa, Francis Fukuyama, dice, bueno, el fin de la historia, llegó al fin de la historia. En el ámbito económico va a triunfar la democracia. Va a triunfar el libre comercio. Y en el ámbito político, la democracia. Paradójicamente, el país que consigue esa hiperhegemonía que es Estados Unidos ve su declive, a pesar de que esos valores que se entendían iban a ser eternos, la historia demuestra que no lo son. ¿Por qué? Porque en el ámbito económico, los chinos desarrollaron lo que se llamó el socialismo democrático de mercado, que les permitió dos sistemas económicos con un sistema político. Contrario a las recomendaciones que le diera George Kennan, que es el autor de la doctrina Truman, de aquel famoso memorándum. Voy a ser muy académico, Candelier, no hay problema, Rosario. Puedo ser muy académico. Claro, claro. Lo único es que hay algún problema de conexión. El router tuyo está lejos. Lo voy a acercar más entonces. Sí, porque hay problema con el internet. ¿Sabes que hay problemas hoy aquí en la ciudad con el internet? Sí, sí, hay días que aquí ha habido problema también. Pero al principio se estaba escuchando bien todo. El video que se fue. Bueno, a ver, me acerco un poquito más al router desde aquí. Bien. Bueno, pues decía que en ese momento en el cual creemos que Estados Unidos, a pesar de que Kennan le había dicho, miren, con relación a Rusia, hay que tratar por la idiosincrasia del pueblo ruso, de que ese declive que está teniendo nosotros como Estados Unidos, ya que tenemos a Yeltsin ahí, hacerlo de una manera tal que los rusos, en su orgullo, porque es un país sumamente orgulloso, no se sientan heridos. Sucede que ustedes saben qué fue lo que sucedió en Rusia. Que Rusia, las mafias se promovieron, se privatizaron todas las empresas rusas. Es más, en algo que parece del África subsahariana, ustedes saben que en Rusia las esperanzas de vida se redujeron en 10 años. Sin entrar en más detalles, eso es lo que da paso luego a que llegue un hombre con los valores ortodoxos. No olviden esto. Esto es un elemento que es importante. Los valores ortodoxos rusos. No olviden ustedes. Y esto casi nunca se lo dicen a uno, Rosario. Y también veo por ahí a Junior Pérez, que es un estudiante de Buenos Aires, Argentina. Nunca olviden ustedes esto. Cuando cae el Imperio Otomano, que ese cuentecito nunca nos los hace, nos dicen la llegada de los turcos a Constantinopla en el 1453 provocó la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero el Imperio Romano de Oriente es el que sustituye al Imperio Romano de Occidente que cayó en el 476. Y desde el 476 hasta el 1453, Roma estuvo vivo. Es más, el derecho justiniano, lo que son abogados, saben, incluso hasta Belisario, que fue por un problema con Justiniano y sus celos, ya estaba expandiéndose hacia el área de Occidente. Ese Imperio Romano de Oriente, ¿ustedes saben a dónde fue que se trasladó? Se trasladó a Rusia, por eso a Rusia se le llama la Tercera Roma. Por eso cuando ustedes vean todas las disputas con el tema de Rusia, que ahora han florecido los monasterios, cuando ustedes vean todas las disputas de una Rusia que no acepta la agenda LGTB, de una Rusia que se reúne el patriarca Kirill, el patriarca Cirilo, que es amigo íntimo de Vladimir
Parece que se frizó. Iván, ¿está ahí? Se ha frizado. Dame un segundito. Ahí. Puedes abrir el micrófono. Dale ahí. Ya. Según la señal. Sí, ya estoy aquí. Sí. Estoy aquí ya. ¿Me escucha? Sí. Okay. No solamente... ¿Dónde me quedé? Para hacerle... Cuando hablaste de Vladimir Putin. Ok. Entonces, ese resurgimiento, esa Rusia, cuando ustedes la ven, que el patriarca Cirilo y el Papa Francisco, de los mejores servicios de inteligencia del planeta, y la gente que mejor se ha manejado en la historia de la humanidad, porque el Vaticano es el estado más antiguo, se reunieron en La Habana, es porque estaban conscientes de que seguir la tendencia demográfica, no solamente por los musulmanes que hay en el Cáucaso, no solamente por los musulmanes que hay en Xinjiang, no solamente por los musulmanes que hay en Indonesia, que es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo, sino de cómo está creciendo la comunidad musulmana en Europa, que están teniendo, por ejemplo, en España, 1,5 muchachos, cuando en el África subsahariana, por ejemplo, es de 7,5 hijos. Mientras la agenda LGTB, ellos la ven desde una perspectiva muy geopolítica, porque evidentemente donde hay una población que la mayoría sea adepta a una religión, va a ir sustituyendo la otra. Esto a los amigos musulmanes, porque sé que en el foro hay personas que tienen esa inclinación, no es hablando en contra del Islam, es para hablarle de un tema importante, de ese cambio de época que estamos viviendo, y es porque después de 500 años, lo que le dio identidad a Occidente, que fue el cristianismo, y un renacimiento inspirado en Grecia, el sentido de la filosofía griega y la ética en una visión ontológica que iba más allá del referente religioso, lo cual encontramos al Islam con una gran contradicción, porque en el Islam no hubo un Lutero, no hubo un Zwinglio, no hubo un Calvino, es decir, que no hubo una reforma protestante, no hubo una guerra de los 103 años, que le llaman la guerra de los 100 años, no hubo una guerra de los 30 años. Eso no lo vivió el Islam, es decir, que el cristianismo no tiene un Dar al-Islam ni un Dar al-Harba, es decir, una tierra de infieles y una tierra de los no infieles. Ese elemento viene en un momento en el cual Oriente, después de 500 años, que fue el espacio en el cual esa península de la isla mundo, que es Europa, que tomó el dominio del planeta, es decir, Portugal, esa es la visión geopolítica que hay que tener. La escuela de Sagres de Enrique el Navegante. Portugal no excede los 50,000 kilómetros cuadrados, crea todas las bases y llega hasta China y establece incluso un puerto en Macao. Pero de ahí llega incluso Cristóbal Colón, que estaba casado con una portuguesa que vivía en las Azores, en la zona ahí del Atlántico, frente al África. Y de ahí Colón sabía que había unas corrientes que empujaban a los barcos en los tiempos en los cuales no tenían un motor que los impulsara. Y ese Portugal, que es el que inicia el negocio de la esclavitud, pero ese Portugal que entonces sigue la escuela de la navegación, que por eso ustedes ven a un Magallanes, que es el que llega hasta Filipinas, y por estas Filipinas pertenecen al virreinato de
la Nueva España, que pertenecía a México, un virreinato que llegaba hasta Utah, llegaba a California y terminaba en el Darién, allá abajo en Panamá, cuando la isla de Mindanao solamente es del tamaño de la República Dominicana y la isla de Guam. Eso lo hace Magallanes, pero al servicio de la corona española. Entonces tenemos España, Portugal, luego Francia, luego Inglaterra, que se convierten en estados nacionales, y ahí comienza lo que se llama las teorías de los ciclos hegemónicos de Manuel Wallerstein. Y cada 100 años, una de esas potencias tiene la hegemonía. El caso de España y Portugal, el problema lo resuelve el Papa con el acuerdo de Tordesillas. Ustedes ven la zona de influencia que le toca en Brasil. Lo que quiero referirles muy puntualmente desde una perspectiva geopolítica es que el ciclo hegemónico en el cual Occidente, el eje transatlántico, fíjense ustedes, tenemos una persona, Carmen El Khoury, es libanesa. Por ejemplo, Carmen sabe de unos acuerdos que se llaman Sykes-Picot. Esos acuerdos Sykes-Picot fueron unos acuerdos secretos que hicieron los ingleses y los franceses para repartirse el imperio turco otomano. Y eso determina todo el Medio Oriente. Pero hay unos acuerdos previos que son el acuerdo del Congreso de Berlín, donde lo último que faltaba por repartir eran las colonias del África. Se sentaron. Hay una imagen que a mí me gustaría que ustedes la vieran en algún momento, y es como en ese dibujo, en esa pintura, se ve a la reina Victoria, a Guillermo II de Prusia, a Leopoldo I de Bélgica, con un mapa del África, repartiéndose el África, cubierto y con cuchillo. Esa repartición que se hace determina las colonias. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que fue la que yo les mencioné, cuando llega la hegemonía de Estados Unidos y Rusia, ahí se termina el colonialismo. Pero ¿cómo se termina el colonialismo? Esa fue una decisión americana, sobre todo. Y por eso de ahí viene la independencia de Pakistán, de ahí viene la independencia de la India, de ahí vienen las independencias. Fíjense ustedes que el primer país que de ese proceso de descolonización, que fue Ghana, es un hombre que había estado en Estados Unidos, que era Kwame Nkrumah. Ahí viene una era que es la que ahora nosotros hace tiempo hemos venido hablando a partir de unos estudios que hicimos en China y unos análisis de uno para mí de los hombres que mejor conoce el mundo en el que nos encontramos en la actualidad. Un hombre que lo leía Brzezinski, un hombre que lo lee en las mentes más lúcidas del planeta, se llama Pankaj Mishra. Y Mishra entonces nos refiere sobre el declive de Occidente. Y eso es lo que hace el COVID-19. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que nosotros hablamos del meridiano de Greenwich y el eje transatlántico de Estados Unidos y la Unión Europea. Ustedes han visto cómo fue lesionado durante la administración Trump. Pero algo que nos sorprende es cómo las medidas que se aplicaron durante la administración Trump iban en contra de sus aliados europeos. Pero vemos cómo esa isla mundo, que es la zona de todo, la isla mundo en la perspectiva geopolítica para los más novatos en estos temas, es la parte que va desde África y toda lo que es Eurasia. Y ahí tenemos un acuerdo fundamental y es la alianza ruso-china. Porque Rusia por sí solo tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 9 millones y pico de kilómetros cuadrados. Y hay una teoría geopolítica del gran geopolitólogo inglés Halford John Mackinder que dice
que quien domine el heartland en geopolítica es la región cardial, es la zona que va desde los Balcanes hasta Moscú. Él decía que el que domina esa zona domina la isla mundo, y el que domina la isla mundo domina el planeta. Pues por eso es que ustedes van a ver que la alianza ruso-china es la que determina que a partir del 2017, según el informe de todos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, no es el terrorismo la principal amenaza para la prosperidad y la estabilidad de Estados Unidos. Es la alianza ruso-china. Entonces, ¿por qué? Porque China tiene dinero. China es el principal tenedor de bonos de tesoro de los Estados Unidos. China se ha adelantado en tecnología 5G, no solo 5G. China está adelantándose en tecnología 6G. Ya hace 2 semanas envió una nave espacial y también ya han visitado el lado oscuro de la Luna, desde Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Pero también los rusos, según los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos, tienen adelantos en armas supersónicas o hipersónicas que Estados Unidos no tiene. Eso no lo dicen los geopolitólogos, eso lo dice el Pentágono. Entonces, esa alianza también nos indica algo. A lo calladito hay otra gran potencia en el mundo, que es India. La India pertenece a una organización que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero India en unos 15 años va a tener más habitantes que China. Entonces, cuando usted toma que en la Organización de la Cooperación de Shanghái está Pakistán, está India, está China, ahí está más del 40% de la población del planeta. Es decir, que cuando vayamos a ubicar el centro del planeta, no lo tenemos que ubicar en Greenwich o en el Atlántico, tenemos que ubicarlo en el Estrecho de Malaca. A esto es lo que el ex canciller o ex ministro de Relaciones Exteriores de España, Joseph Piqué, un hombre de la derecha, pero un hombre que ha estudiado muy bien este tema, le llama una era post-occidental, que ya no vamos a hablar del lejano oriente, sino que tenemos que hablar del lejano occidente. Entonces, ¿por qué lo del cambio y la geopolítica, el COVID-19? Porque cuando el COVID-19 comienza a hacer sus estragos en China, todos pensamos en Occidente, eso era un virus que se iba a quedar en China. E incluso hubo muchos que proyectaron que ahí era que China iba a irse de bruces. Y pensábamos que, bueno, que era África que iba a salir afectado. Países como Brasil creyeron que ese problema de la epidemia lo enfrentaban ellos solos. Y fíjense ustedes que el día de hoy Estados Unidos tuvo la más alta tasa de letalidad. Y recuerden esto, ahí veo a Guzmán Bencosme. Usted recuerda que en la guerra de secesión murieron 500,000 de estadounidenses, pero ya el COVID ha provocado la muerte de más de 270,000 personas. Ustedes están viendo las dimensiones de esta epidemia y los efectos económicos que ha tenido en una Europa que ni siquiera Alemania, que tiene una gran inversión en infraestructura sanitaria, ahora mismo tiene a la gente en cuarentena, y España está cerrado prácticamente. Lo mismo está sucediendo en Italia en una segunda ola y hablando de una tercera ola. ¿Qué es lo que ha hecho la epidemia entonces? Reposicionar a China. China es el único país que va a crecer sobre un 3%, pero también China ha desarrollado una vacuna que no se nos dice que están experimentando con su vacuna tanto en Brasil como en Perú. No se nos dice, por ejemplo, que Rusia ya la semana que viene va a comenzar a vacunar a su gente, porque hay una lucha geopolítica por quién tiene mejor propaganda con el tema de la vacuna, porque eso es lo que en relaciones internacionales se llama soft power o poder blando. Eso da prestigio. Entonces nosotros, que nos tocó
la desgracia de vivir en un cambio de época. Por eso les decía, ubiquen la modernidad. Y es para que nos acostumbremos que después de 500 años de hegemonía occidental, el COVID-19, por un elemento demográfico, por un elemento económico, nos ha cambiado las bases que sustentaban la vida del planeta en 500 años. Yo creo que, Rosario, es mejor que lo diga hasta ahí, que entonces con las preguntas desarrollamos. Y sobre todo quería hacer una advertencia, Rosario, porque soy muy honesto. Esto yo lo hago por un tema muy personal, académico. Siempre he entendido que la academia es el espacio para nosotros seleccionar y aprender. Uno, como persona que se dedica a estudiar, aprende, pero no es un tema de ser fanático. El académico no puede ser ni pro ni anti algo. Y si hay algo que veo como una maldición en la sociedad dominicana, es que como la gente siempre todo lo aborda con pasión, porque casi todo el mundo quiere hablar de todo sin haberse especializado en nada. Y no existe la rigurosidad y la honestidad para reconocer de lo que no sabemos y preguntar. La gente, cuando usted le hace un abordamiento, quiere que usted le diga lo que ellos desean escuchar. Y siguen viendo lo que ellos desean ver. Entonces, en el caso nuestro, no es un tema de ser pro-chino. No es un tema de ser anti-ruso. Es un tema de que ustedes tienen que ver que los imperios se sustentan en bases económicas, militares, culturales y tecnológicas. Esto no es que a mí me guste o no me guste algo. A mí me simpatiza el mundo occidental, que es el que yo pertenezco. Los valores míos son cristianos. Pero yo no puedo pasar por alto que Estados Unidos, si los chinos dicen mañana que van a agarrar todos los bonos del tesoro que tienen y lo van a vender, el dólar se desploma. Eso es lo que se llama el botón nuclear en economía. Eso yo no puedo desconocerlo. Yo no puedo desconocer que Rusia ha vuelto a tener esferas de influencia. Yo no puedo desconocer que la India ya se le pasó a Francia en cuanto a aporte al Producto Interno Bruto Mundial. Eso no es que a mí me guste Oriente, es que Oriente es la cuna de la civilización de la humanidad y que hace 500 años que nosotros aquí de este lado vinimos a tener un espacio y luego en los últimos 80 años Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del planeta. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, porque a veces, si no me gusta, cuando veo gente que dice, no, es que usted es un amante de los chinos. No, yo soy amante de lo que yo tengo aquí. Alejandra, que trabajó conmigo en la Cámara China de Comercio, con un señor que se llama Andrew León, que es el dueño de donde está el parque cibernético hoy, que fue de los que comenzó aquí el proyecto de Puerta de Hierro, con Simon Jeep, que comenzaron el proyecto de los edificios que están al lado del embajador. Le doy todos estos datos, porque ese señor, que es fue el dueño de Isabel Villas, siempre me decía a mí, es que aquí no tienen una conciencia de lo que ha sido China. Señores, cuando yo oigo que China despertó, pero si China es como si el Imperio Romano se hubiese caído cuando cayó Puyi, es decir, si ustedes toman en cuenta la historia china, Rosario, discúlpeme que me extienda, si tomamos en cuenta la historia china como si fuese el Imperio Romano, es como si el Imperio Romano hubiese caído cuando Sun Yat-sen declaró la República China en el 1910. Es decir, que ininterrumpidamente los chinos, desde la dinastía Chang, Zhou, Qin, Song, Tang, Tang, Song, Yuan, Ming, Qin, ininterrumpidamente los chinos siempre han estado ahí. Solamente duraron 100 y pico de años sin ser
el primer país que aporta económicamente al PIB del planeta. En el 1820 los chinos aportaban el 20% del PIB del mundo. Entonces hay personas que se han dedicado a estudiar las cuentas del planeta en la historia de la humanidad, gente que se han especializado en ese tema, y ustedes van a ver que hasta 1820 China aportaba el 20% del PIB, que fue que se quedó detrás en la revolución industrial. Esto no es que usted sea pro chino, porque la gente ahora quiere ser anti-chino o pro chino. Usted no tiene que ser ni pro ni anti. A mí me gustaría que este espacio, más que un espacio para descargar pasiones de lo que nosotros entendamos, sea más de ustedes comprender que como académico, el interés mío es que ustedes comprendan el mundo en el cual vivimos. Ya, Rosario. Excelente. Tenemos muchas preguntas, pero yo como moderador le voy a dar paso a otras personas que ya han levantado la mano. Tengo una lista de diferentes amigos tertulianos que van a hacer su pregunta. Caonex Peguero, fuera bueno que tú abrieras la cámara para que te veamos. No, está bien. Si me escuchan bien, buenas noches. Siempre sigo a nuestro amigo aquí, es muy edificante, aprendemos mucho y le agradezco mucho su comparecencia hoy en día. Quería saber si en las clases de geopolítica a nivel universitario hablan acerca de las profecías bíblicas, independientemente que crean en ellas o no. La Biblia habla de varios bloques, uno siendo los reyes del oriente, entiéndase China, los del norte, entiéndase Rusia, los del sur, todos esos pueblos musulmanes, el gran imperio romano, que todavía los expertos en escatología bíblica no incluyen a Bretaña y a sus descendientes, incluyendo Canadá, Australia, Estados Unidos. Y claro, todos contra Israel. Independientemente que crean eso o no, si se menciona, porque eso domina las mentes de una gran mayoría de protestantes y evangélicos conservadores, de lo que se llama la derecha cristiana, y en muchas ocasiones eso guía sus decisiones. Y la segunda pregunta es si este cambio tan drástico en nuestra posición hacia China, en apenas meses de haber restaurado o instaurado relaciones con ellos, nos puede hacer daño en un futuro, porque los Estados Unidos, si no estamos siendo vistos en relación a Cuba o Haití, muchas veces nos olvidan y estamos en su patio, pero no hemos sido su punto principal, a menos sino en reacción a estos dos bandos, uno comunista y el otro de la pobreza. Sí, mire, yo acabo de conseguir ayer un trabajo muy bueno de los adventistas que no he comenzado a estudiar, pero sí hay unas visiones proféticas que, dicho sea de paso, siempre hago referencia de que el único imperio que tiene lo que se conoce como destino manifiesto por esa visión cristiana protestante, que por eso hay que comprender el nivel de polarización en el cual va a quedar Estados Unidos, porque aunque nosotros digamos, es verdad, Trump perdió, para los grupos que apoyaron a Trump, cristianos, a Trump le hicieron fraude. Y Trump representa los valores de ese imperio que está llamado a expandir estos valores de democracia, de derechos humanos, ese nivel de universidad. Y los espacios de aquí que se imparten muy poco, porque la geopolítica, si les soy muy honesto, a mí se me ocurrió, después de muchos años en el Ministerio de Defensa, incluyendo los diplomados de Estado Mayor, yo digo, pero esto no solamente debe ser exclusivo para militares y para la Cancillería. Y se me ocurrió divulgarlo y sacarlo de los ámbitos, de esos ámbitos. Pero ese no es un tema que se está abordando con esa fecha. Y la perspectiva que usted tiene, déjeme que aquí, Bruno.
Iván, me Bruno. escucha bien, ¿verdad? Iván, No se escucha, ¿Puede no. escuchar la señal. No estamos perdiendo todo. A ver, ¿y ahora me escuchan bien? Iván, hay mucha gente conectada en tu internet. No, soy yo solo. Ok. Soy yo solo. Ahora, lo que puedo hacer es, si desea, yo me paso a mi celular. Sí. Mejor. ¿Le parece bien? Sí. Hazlo, porque hay problemas que se va, viene, va. Ok, pues déjeme hacerlo con mi celular. Aquí me tiene. Ya. Pero hay un... Es bueno que esté con uno solo, o con el celular, o con la computadora, porque hay un eco cuando tú hablas. Déjame ver, abrirte el micrófono. Dale ahí, abrir el micrófono. Le di a abrir el micrófono. Ve a ver si se abre. No se escucha nada. El micrófono que estoy dándole a abrir. Vuelve la computadora entonces porque no se escucha. Y le estoy dando a que abras la señal, micrófono. Kaonex, ¿estás ahí? Estoy aquí, veo que la imagen mejoró, pero no necesariamente, no se escucha nada. Iván, abre el micrófono de tu computadora, que la imagen mejoró. Parece que el internet viene y va, baja de calidad, vuelve y sube, pero cuando la imagen se ve bien es porque el internet ha mejorado. Como yo te envié ahí. Ahora ya. Sí, ahí. Ahí está el celular. Voy a apagar aquí. Sí, apágalo. Sí. Y utiliza el teléfono solamente. Poder. No, aló, buenas. Ya. Aló. Sí. Sí, como decía Gatón, ahí está Biden nombrando transgéneros. Él está declarándole la guerra a ese 70% de creyentes que hay allá, que por las locuras de Trump no todos pudieron darle el apoyo, pero esa gente se van a levantar ahí, ¿eh? Eso no se queda así. Y para ellos no se van a poner ni vacuna y ellos creen que Trump perdió por trampa. Sí hay fanatismo, hay extremismo, lo que sea, pero también hay que tomar medidas que sean un poquito más moderadas. Entonces los demócratas vienen con fuerza a decir, bueno, nosotros ya no tenemos que ver ni con principios, ni valores, ni creencias, ni tradiciones. Los Estados Unidos están en peligro. ¿Cómo no? Hay muchas preguntas, Iván. Deja ver que ahora Iván... Hay muchas preguntas que tengo que darle chance. No, sin iniciar. Ahora sí, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya. Aquí está. Sí, adelante. Bueno, yo le decía, Kaunex, que mucha gente no se da cuenta de que Estados Unidos tiene en su base, para usted entender la política exterior de Estados Unidos, tiene que irse a la religión. Y que es una sociedad que ha quedado polarizada. Si en Rusia, por ejemplo, y ustedes van a ver la coincidencia de los valores ortodoxos rusos, donde unos muchachos que son ortodoxos, donde se entrenan en una modalidad de judo que se llama sambo, es en la propia iglesia ortodoxa donde asisten. Y son de los grupos de choque a gente
que no está alineada a la Iglesia ortodoxa. Es decir, a esos atisbos que no se pueden dar muy grandemente, porque cuando se habla de una marcha LGTB en Rusia, en Moscú, lo que dice el alcalde de Moscú es que le podrían permitir el desfile, el día del desfile de los veteranos de Afganistán. Es decir, la sociedad soviética, perdón, la sociedad rusa es una sociedad que, para ustedes comprenderla, cuando ustedes se lean a Dostoyevsky, cuando lean a Tolstoy, cuando lean a Pushkin, es una sociedad que el alma es ortodoxa. Y lamentablemente, en el ámbito geopolítico, nosotros estamos pasando por alto que ya Samuel Huntington había hablado de que esa matriz religiosa iba a traer un choque de civilizaciones. A pesar de que nosotros hablamos de que, bueno, vamos a tener los valores de Voltaire, es decir, nosotros seguimos en Occidente propugnando los valores de Voltaire, pero mientras tanto nuestras sociedades están en declive. Y la demografía, según todos los estudios de los servicios de inteligencia, por ejemplo, soviéticos, indican que descontinuar toda la propaganda y la agenda LGTBQR, de continuar Occidente creyendo que la visión falocéntrica o vaginocéntrica es la que debe determinar el curso de las acciones de un individuo, cuando esos son elementos que corresponden a la intimidad de la persona, no como una política, porque todos los estudios indican que la base donde se forman todos los valores y la que sirve de unidad, a pesar de que la especie humana ha tenido que sufrir epidemias, desastres naturales, es la familia. Descontinuar y de perderse ese bastión, que es el bastión de los valores cristianos, que no son valores que se cambian y que viven cambiándose porque hay que llevarlo a que satisfagan a todo el mundo. Esto sería el anticipo de la desaparición de lo que nosotros llamamos la civilización occidental. Así que, Caonex, déjeme decirle, no mucha gente está viendo el tema religioso detrás. Y eso está implícitamente relacionado con la geopolítica. Y está impartido, que casi no se llevan a un público general porque son muy complejos, y que creo necesario abrir espacios, porque usted no va a comprender la historia ni de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de los Estados Unidos si usted no comprende el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Y no va a comprender el conflicto del mar del sur de China, de las Islas Paracelso o Spratly, si usted no comprende ese corolario, el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que son las teorías geopolíticas del gran almirante Thayer Mahan. Bien. José Cava Silverio tiene la palabra. Buenas noches, señor Bruno Rosario y Iván. Un placer. Un placer. Activar la cámara. Fuera la cámara un momento. mostraran sus rostros las personas cuando hacen la pregunta, para uno verle la cara y conocerlo mejor. Sea breve, por favor, sí, que hay 10 preguntas en carpeta. Correcto. Más bien es un pequeño aporte que quiero hacer a lo que se ha estado hablando. Según Gaddafi dijo en el 2009 ante la ONU sobre el virus o los virus que se crean, Gaddafi dijo que antes de que salga el virus, ya el antídoto está hecho y al fin de que cuando el virus ya salga, se lo que crea un comercio en cuanto a las farmacéuticas de vender y promocionar sus medicamentos. Entonces, también cuando se creó el virus H1N1, que es la gripe porcina, recordamos que China es el mayor productor porcino del mundo, portando 280 millones de cabezas de cerdo.
Entonces, lo que buscaba era apropiarse del mercado internacional, que es lo que siempre ha buscado los Estados Unidos, y derribar lo que es la potencia económica, porque Estados Unidos será la potencia militarmente en el mundo, pero económicamente China es la potencia. Entonces, es una guerra más bien económica, buscando posicionarse en los diferentes mercados. Y así, ¿verdad? Quien tiene el control del mercado también tiene control político. Es una manera. Entonces, pone en juego lo que es la política de los Estados Unidos si China se sigue apropiando de los mercados internacionales. Por eso aquí se rompieron las relaciones con China que había, porque aquí se estaba exportando productos, pero China es un mercado altamente competitivo y en ese sentido, las facilidades que le iba a otorgar a República Dominicana a través del gobierno de Danilo Medina, luego que hubo un cambio de gobierno, se rompieron las relaciones. Ahora las relaciones se volvieron a restablecer con los Estados Unidos. Entonces, todo esto es geopolíticamente económico, hay intereses de por medio y siempre cuando los intereses se ven afectados, siempre van a buscar manera de cómo resarcirse o tomar algún tipo de represalia por parte del sector afectado. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí. Juan Luis Guzmán, tiene la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Bien, muchas felicidades, Iván. Gusto en conocerle. Habíamos hablado por teléfono. Mi pregunta es, Iván, con toda esta guerra de información y desinformación con respecto a las vacunas, donde está de por medio la vida de cada ser humano, donde el instinto a veces nos lleva a dudar y a creer que sí, realmente las vacunas no son parte de un plan. ¿Existe informaciones que te puedan decir una cosa u otra? ¿Hay un plan para realmente para que la población se pueda controlar? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Mire, yo creo que debemos estar conscientes de que ha existido siempre en la especie humana, eso lo vimos con el HIV o SIDA, eso lo hemos visto con todas las enfermedades, lo que se llama zoonosis. Si vemos un discurso del presidente George Bush, hijo, y otro discurso del presidente Obama, donde hablaban de que una futura amenaza para el planeta iba a ser un virus, yo creo que eso para todos. Tenemos que reconocer lo que es así. En el Asia ya estaba el SARS-MERS. Los que hemos conocido un poco por el interior, lo que es China, déjenme decirle que se come de todo. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, que en un avión una persona puede irse en pocas horas de un lado del mundo a otro, que usted 9 horas está desde Frankfurt a Pekín, usted sabe que eso se puede esparcir. Ahora, las teorías de la conspiración, señores, siempre van a existir los negocios. Yo recuerdo que cuando la H1N1, Donald Rumsfeld era uno de los accionistas de la farmacéutica que tenía la vacuna. Es decir, siempre hay elementos de negocios. Nosotros estamos hablando solamente del tema de las vacunas, pero en el mundo hay unos grandes fondos de inversiones que están muy ligados al complejo petrolero, militar e industrial, que no les importa cuántas personas puedan fallecer. Ahora, yo no creo que esto haya sido una enfermedad, que hubo un diseño. No, 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 no. Recuerden ustedes que esto se pensó que se iba a quedar en China. El propio Trump nombró al vicepresidente Mike Pence para que se encargue de estudiar el caso. Y todas las embajadas enviaron informaciones a las capitales diciendo lo que estaba pasando en China. Y sin embargo, Occidente no lo tomó en consideración. Y evidentemente que si nos llevamos de eso, de no ponernos vacunas, nos va a pasar lo que sucede en Pakistán, en zonas de Pakistán e incluso de la India, que hay gente que está sufriendo de poliomielitis
porque no quisieron vacunarse o no quieren vacunarse contra la poliomielitis. Bien. El señor Junior Pérez, tenemos 5 preguntas en carpeta, ¿eh? Le doy paso uno a uno a los que me han informado que quieren preguntar. Adelante, Junior. Bueno, muy bien, buenas noches. Gracias por darme la palabra y felicitarle, Iván. Como siempre, muy enriquecedor su conocimiento. La pregunta que le quería realizar, o la que le quiero realizar, es con respecto a cuál es su opinión sobre la ocupación portuguesa que tuvo lugar en la isla de Macao, la cual duró desde el 1557 hasta 1999. O sea, ¿en qué incidió esa intervención portuguesa en un espectro de la geopolítica en esa cultura asiática? Muchas gracias. Mire, incidió de tal forma que hoy son los chinos los que están comprando la mayoría de las visas oro que da la Unión Europea para hacer inversiones en Portugal. La Unión Europea llamó la atención de Portugal porque los chinos están pidiendo que no se les vea como un rival geopolítico, sino como un aliado económico, porque para nadie es un secreto que la locomotora de la Unión Europea es Alemania. Sin embargo, empresas alemanas como el caso de Mercedes-Benz, el 50% de la inversión es China, y entonces China lo que ha estado haciendo es tomando espacios en Portugal. Entonces, la mayoría de, fíjense ustedes, algo muy, muy, muy especial. Macao, que es 5 veces más grande en términos de apuestas de casino y de casinos que Las Vegas, los ciudadanos chinos de Macao tienen derecho a seguir siendo portugueses. Y los chinos que tienen 55 grupos étnicos, que esto es importante que lo entendamos. A mí me sorprendía en los viajes a China que yo iba por zona que había gente que ni siquiera parecían chinos. Entonces, nosotros aquí creemos que chinos son chinos Han, y los Han son solamente una etnia. Entonces, esos portugueses que llegaron allí fueron los primeros que llegaron y se manejaron muy bien con los chinos. No es la experiencia china con Portugal, no es la experiencia que tuvieron con los ingleses, que le tuvieron que dejar Hong Kong. No es la experiencia que tuvieron con los japoneses, que tuvieron que firmar el Tratado de Shimonoseki en 1895, donde tenían que cederle Taiwán y Corea. No es la experiencia que tuvieron, por ejemplo, con Rusia, que fue Stalin que le devolvió lo que hoy es Dalian, o lo que se conocía como Puerto Arturo, que es una ciudad de 7 millones de habitantes, que está cerca de la zona de Corea del Norte. No es la experiencia que tuvieron con los alemanes en la provincia de Shandong, donde está el segundo mayor puerto de China, que es Qingdao. Es decir, los portugueses, que siempre fueron poquitos, no olvidemos eso nunca, los portugueses no tenían esa gran población, geopolíticamente hablando, no solamente se quedaron en Macao. Déjeme decirle que los portugueses llegaron a Timor, que bueno, los portugueses también tomaron gran parte de África, y la experiencia de los portugueses que también llegaron a una zona de la India que se llama Goa no es la misma experiencia que tuvieron con otras potencias europeas, pero geopolíticamente eso forma parte de un ciclo que es el ciclo español, genovés, portugués, que son los primeros que se inician en esa visión geopolítica que comienza en la perspectiva eurocéntrica a partir del siglo XVI. Audi Ramírez, le estoy abriendo el micrófono, por favor. Audi Ramírez. Todos los que han levantado la mano, le abriré su micrófono en su momento, según por orden. Audi parece que está Guillermo Guzmán, en lo que Audi... Buenas noches, Bruno, y buenas noches al doctor
Iván Gatón. Mi pregunta es, ¿a qué usted entiende que se debe el número de muertes tan altas en respecto al COVID-19 en Estados Unidos versus Europa Occidental? Mire, hay un tema que lo decía Macron. Yo creo que Macron es el hombre que nos da la clave. Macron dice, nos hemos dado cuenta que el sistema sanitario no se le debe dejar a la mano invisible del mercado. En Europa, que hay un estado social bienestar, los países que mejor le ha ido con la epidemia ha sido porque tienen un buen sistema sanitario. Cuando usted se fija los muertos en Estados Unidos, la mayoría son hispanos y negros. Además de que hay un tema fundamental y es la coordinación. Pero Estados Unidos tiene unas peculiaridades y aquí no podemos echarle toda la culpa a Trump por no usar mascarillas, por subestimar la epidemia. Es que cada estado tiene un gobernador. Y aunque el presidente de Estados Unidos desee llevar a cabo una serie de acciones, muchas de ellas tienen que coordinarlas con el gobernador. Yo creo que el problema de Estados Unidos ha sido la atomización de los intereses, el individualismo de cada uno de los estados, que incluso se ve en el inicio de la epidemia, cuando habían estado que en la carrera loca por conseguir mascarillas o conseguir todos todo lo necesario para las emergencias médicas, que había que buscarlo en los mercados, sobre todo en China. No les importaba dar un precio por encima con tal de ellos obtenerlo. Es decir, es la falta de una armonización de los intereses de la sociedad estadounidense. Debe pues un mundo aparte. Y de ahí la falta de armonización. Lo mismo sucedió en la Unión Europea en un principio, donde Italia tuvo que recibir la ayuda de Rusia y de Cuba y de China. Recuerden esto, convoyes rusos en territorio italiano, porque en Francia, cuando se dieron cuenta que había unas mascarillas que iban para Italia, en Francia lo que hicieron fue que incautaron y le quitaron una parte, y otra que iba para España también. Y en la República Checa, por ejemplo, unos materiales que iban para España y que iban para Italia de parte de la Cruz Roja China también se lo quitaron. Entonces, la Unión Europea, Alemania, Merkel, que es un estadista, se dio cuenta y dijo, pero, hey, ¿y cuál es la imagen? Cubanos en Italia, convoyes del ejército ruso, chinos en Italia. No, pero Italia es parte de la Unión Europea. Italia es más, pertenece a la OTAN con una base militar de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay que admitirlo. Usted tiene buena salud si usted paga buen seguro médico. Y hay una desarmonización en las políticas y evidentemente los más afectados han sido hispanos y negros. El señor Rafael Lugo tiene la palabra. Buenas noches a todos. Felicitaciones primero al doctor Iván por su excelente presentación, muy didáctica, he aprendido mucho. Y yo quería hacer un planteamiento, yo soy médico, y quería decirles que las enfermedades generalmente impactan la vida de los países. Iván hizo un comentario sobre la conferencia de Yalta, que les comento que Roosevelt asistió a esa conferencia en ese lugar tan lejano porque Stalin le tenía miedo a viajar en avión. Después me corrige cualquier imprecisión, Iván, por favor.
Pero el caso es que el pobre Roosevelt, que estaba con una hipertensión severa, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, tuvo que viajar durante 9 días de ida y 9 días de regreso de Estados Unidos hasta Crimea y morir en abril de 1945 sin ver a Hitler derrotado. Y eso ocasionó que se generara una comisión del Congreso, que dicha comisión es la que ha generado todos los avances que hemos tenido en medicina en el área de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. Ahora les digo esto porque la pregunta que le quiero hacer puntualmente a Iván es que yo creo que la caída del mundo occidental acelerada por esta epidemia es una consecuencia de lo que se ha denominado el marxismo cultural. Pero yo me quiero enfocar en el marxismo cultural relacionado a la salud. Es decir, si yo relativizo la importancia de una vacuna, porque creo que es una conspiración de las industrias farmacéuticas para venderme una vacuna, o banalizo la vida humana porque relativizo nuevamente que es un derecho que depende de la decisión de la mujer de si quiere o no tener el hijo, más allá de lo que sean los valores religiosos. Pienso yo que aparte de lo que comentaste del eje ruso-chino, que han entrado en diversos países sin violencia, sino a través de esta misma arma, que está afectando toda la economía y todos los países de lo que denominamos la cultura occidental. Quisiera escuchar tu opinión y una perspectiva al respecto. Y muchísimas gracias a todos y felicitaciones por esta iniciativa. Doctor, muchísimas gracias a usted por el privilegio de participar con nosotros y de aportarnos también, porque esos detalles son muy importantes. Mire, doctor, hay 4 bases que según los geopolitólogos sustentan los imperios y que había referido anteriormente. La militar, la económica, la tecnológica y la cultural. Sucede que un pensador, señor de 80 años, que estuvo allá en Alemania, estuvo viviendo en Francia, pero también estuvo en la Siberia, pastoreando allá. Un día me dijo, Gastón, permíteme decirte que la primera base de un imperio para su sobrevivencia y permanencia en el tiempo es la cultura. Luego, siguiendo lo que él me había dicho, doctor Lugo, me encuentro con un libro que está dedicado a Oscar de la Renta. Es un libro que escribe Henry Kissinger, que era un hombre de David Rockefeller, un alemán brillantísimo que fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, donde dice que los chinos se han mantenido en el tiempo porque su cultura es tan grande que todos lo chinizan. Pero aparte de eso, me encuentro que Emmanuel Wallerstein habla de la cultura como elemento fundamental, pero un elemento que a veces nosotros pasamos por alto. Y ya que usted refirió las políticas de ese marxismo cultural, es que al día de hoy, gente como Manolo Monedero, una mente muy preclara y lúcida de la izquierda española, dice, el tema ahora es que después de 5 siglos de una visión eurocéntrica, vuelve de nuevo por el poderío de su cultura, de sus raíces, la cultura oriental. Geopolíticamente hablando, doctor, lo que usted plantea es así. Por eso es que usted va a ver que su país, Venezuela,
que desgraciadamente el destino no se define en Caracas, sino que se define a caballo entre Washington, Moscú y Pekín. Y no es por coincidencia, porque Venezuela es el país con la mayor reserva probada de petróleo del mundo, pero también Venezuela es, junto a la República Democrática del Congo, el país que tiene todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Usted va a notar que tranquilitos, sin hacer mucho ruido, y a mí sí me resultó extraño, hace como 8 años, encontrarme en la ciudad de Nanchang a unas personas que hablaban español, y cuando me acerco eran pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana que se estaban entrenando en unos aviones de última generación chinos. Pero ahora me entero que el país con el cual Venezuela se disputa la franja petrolera del Orinoco, esto es geopolítica pura, que es Guyana, que es la futura Suiza de América del Sur, su policía y su fuerza aérea se entrenan y reciben asistencia con China. Y poco a poco, porque no les importa si el gobierno venezolano es de izquierda, porque los chinos se llevan muy bien con los de derecha, porque a ellos no les importan las ideologías, sino los intereses que poseen. Y aquí, doctor, yo creo que es donde hemos llegado a un punto en el cual en Occidente, con ese relativismo cultural, nos dejamos llevar de las pasiones, de la codicia, de todos los elementos que le permiten a un ser humano cultivar virtudes. Y nos hemos hecho un harakiri, porque mientras tanto, los chinos y los rusos, por más que usted escuche hablar de que los rusos están pasando frío y hambre, la idiosincrasia rusa los hace sentir orgullosos, porque el que determinó el curso de la historia en Siria, aunque la nevera esté vacía, fue Putin. Entonces, creo que es bueno que nosotros aquí tomemos esos referentes y bueno, doctor, yo creo que hay que compartir con usted el libro de Emanuel Wallerstein sobre geocultura. Bien, todavía quedan 5 preguntas, ¿eh? Estamos terminando. Carlos, por favor. Sí, buenas noches a todos. Gracias una vez más, doctor Iván Gatón. Siempre es delicioso culturalmente un encuentro con usted. Mi pregunta es sobre China. ¿Cree usted que puede haber una retaliación de los chinos contra la República Dominicana por la forma poco amable en que nuestro gobierno ha tratado al gobierno de la República Popular China, que ni siquiera mandó un representante a la inauguración de la Embajada de China en la República Dominicana? ¿Cuál es su opinión? Gracias. Miren, si ustedes leen novelas negras chinas, si ustedes estudian la historia china, porque uno de los problemas que yo digo que siempre tenemos en esa visión eurocéntrica nuestra es no hacer lo que hacen los amigos militares. Y es que los militares siempre estudian al adversario. Los chinos, si tienen que decirle al nieto, encárguese usted de esa venganza, se lo dicen al nieto. Pero el chino no tiene esa visión. Nunca olvido a mi profesora allá en la Universidad de Tancán, en Taipei, un venezolano, el profesor Pérez, era un cura. Él era cura, pero encontró una china que, bueno, el hombre que se casa con una china me dicen que nunca la deja. Yo no sé de eso, pero yo sé que él habla mandarín y es un hombre que yo había tomado clases con él. Yo estuve casi 25 años yendo ininterrumpidamente a Taiwán, desde que era muy, 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 muy jovencito. Y recuerdo que a él siempre lo invitaban desde la Cancillería taiwanesa a dar charlas.
Y en las últimas clases de la maestría en ciencias políticas, él me dijo, Iván, ese complejo de Masada, de que nos suicidamos, ese complejo de Sansón, no existe en la cultura china. Si el chino ve que tú tienes un garrote y él no te puede quitar el garrote, él va a esperar a que tú sueltes el garrote. Si el chino debe tomar una retaliación, no la hace pública. Por eso a mí siempre me sorprendí en China que para decirme un meo, que significa no en mandarín, eso era difícil. Hay una simulación, se disimula. Y en el ambiente diplomático, que fue la sorpresa mía, y en este caso lo digo como un señor mayor que tiene más de 20 y pico de años en la Cancillería nuestra, esos son pronunciamientos que ni siquiera se dicen. Porque para conocimiento de ustedes, la administración del presidente Medina ya le había cerrado la puerta a los chinos en Manzanillo. Y un préstamo incluso que se le da ahora al gobierno actual vino como fruto de que se jugó a que yo tenía la posibilidad de que los chinos me invirtieran miles de millones de dólares. Y tú ahora me haces una oferta, eres mi principal socio comercial, es donde yo tengo la mayor cantidad de población de inmigrantes. Y estos son asuntos que yo incluso lo establecí en un escrito públicamente, porque es lo que marca la pauta diplomática. En las disputas geopolíticas de los grandes imperios, los pequeños se mantienen a un margen. E incluso en diplomacia, hasta para usted pedir el placer, si usted quiere que Bruno Rosario, usted lo manda a España como embajador, pero en España no lo quiere como embajador. ¿Usted sabe lo que hacen los españoles? Simplemente no responden. Y después que pasa cierto tiempo, la Cancillería dice, es que no. Entonces, en diplomacia, el silencio es tan elocuente como la palabra. Chiqui, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Bruno, y realmente muy contento de oír a Iván Gatón. Yo soy un fan de él. Lo he estado escuchando por mucho tiempo. Y iba a hablar algo, le iba a hacer una pregunta, pero voy a hacer un comentario primero. La teoría conspirativa en la salud mundial siempre han estado presentes, pero hay una cosa que tenemos que entender clara, y es que las vacunas cambiaron el curso de la humanidad para mejor. Y siempre hemos tenido ese tipo de temas de conspiración con la viruela, con la tuberculosis, con la lepra, con la polio, donde las vacunas realmente demostraron su gran importancia. Y se vio que el mundo prácticamente se libró de todas esas enfermedades usando la vacuna. Ciertamente estamos en un periodo donde la biología es mejor conocida ahora que lo que fue anteriormente. Y se han introducido algunas técnicas para crear vacunas que en el pasado era imposible que se utilizaran porque no se contaba con el conocimiento y tampoco se contaba con la tecnología, como son las nuevas vacunas usando RNA mensajero, que dentro de todo a mí me hace mucho sentido el uso de esas vacunas. Bueno, pero el que tenga miedo de usar la vacuna, si usted no está en grupo de riesgo y usted tiene 40 años o menos, no es diabético y no tiene ninguna enfermedad debilitante, usted puede esperar a ver qué va a pasar con la vacuna. Ahora, en el caso particular mío, que tengo 57, yo estoy cerca de los 60, veo pacientes, estoy en un grupo de riesgo, yo me la voy a poner. Porque, ¿qué ocurre? Que lo peor que me puede hacer la vacuna es darme una mielitis transversa. Pero el virus me puede matar. Entonces, dentro de los riesgos, voy a tomar el menos malo y me voy a poner mi vacuna. Eso es para la teoría de la conspiración, ¿verdad? Y si me van a poner el chip famoso ese, el que me van a conocer, como quiera lo voy a necesitar para alguna otra transacción en mi vida, que lo voy a necesitar mientras esté vivo.
Lo que me llamaba la atención cuando estábamos hablando ahorita sobre Rusia y todo eso, y sobre la cultura, la importancia de la cultura, yo soy un amante del deporte y lo que estaba diciendo Gastón es realmente así. Como tuve los grandes exponentes en la MMA o MMA, son básicamente los que vienen del sambo y son ortodoxos y vienen de Rusia. Ahí hay un gran número de nombres de esa etnia. Entonces, lo que yo quiero preguntarle a Gastón, y casi me lo estoy contestando mientras estoy haciendo la pregunta, se está aclarando en mi mente, es que, como dice Yuval Noah Harari, el hombre es producto de todos los mitos que ha ido creando, y esos mismos mitos han hecho que uno vaya tomando diferentes determinaciones, y la congregación humana produce el desarrollo. Ahora bien, este apego a la cultura esencial rusa a través de la religión, yo pienso, y esa es la pregunta, que casi me la estoy contestando, que es lo que le ha devuelto a Rusia su estandarte dentro de la política internacional, convirtiendo a Rusia otra vez en una potencia. Después de Gorbachev, que Rusia prácticamente quedó convertida en un país del tercer mundo, quebrado, con una división tremenda donde había muchos ricos había pocos ricos y muchos pobres. A través de Putin, el uso que hizo Putin de esa impregnación cultural para rescatar su país, yo creo que es algo que es muy importante. Y yo, la pregunta que iba a hacer era, ¿tú crees que esa impronta cultural, religiosa, que aglomera a la mayoría, es lo que ha logrado que Rusia tenga un repunte en lo que es su fuerza como imperio? Eso no lo dice, bueno, eso no lo dice usted, eso no lo voy a decir yo, eso lo dice el hombre que marcó la política exterior de Estados Unidos, George Kennan. Y al momento en el cual él le da ese informe, él murió de 102 años, murió el año pasado fue, y Kennan, lo que le acusaron algunos servicios de inteligencia fue, porque hay un sector en Estados Unidos que vive del negocio de las armas. Y el Estado profundo de Estados Unidos no les importa esos elementos, esos matices. Y el informe lo que decía es que es tan amante de Chekhov que está enamorado de los rusos. Entonces, señores, el elemento cultural, eso es fundamental. Y no es solamente Rusia. Ustedes saben otro lugar donde hay un amor que a mí me sorprende por su cultura. Irán. En Irán, a pesar de que ustedes, bueno, todos los vemos, es una teocracia, la gente se reúne para leer poemas. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Sí, los poemas de Sadi. Sadi es una especie como de Marco Polo, pero no es la versión rica, porque Marco Polo andaba con la dinastía Yuan y era diplomático del Kublai Khan. Estamos hablando de una cultura que ve la poesía, las artes, y es que los judíos nos han demostrado también que los pueblos que pierden de vista su tradición desaparecen en el tiempo. José Miguel, abre el micrófono. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Ok. Profesor, quería hacer una aclaración, porque yo siempre oigo que hablan del desastre, el manejo del COVID por parte de la administración Trump, pero yo me pongo a calcular, cuando tú sumas 330 millones de europeos, la última vez que yo calculé, en esa misma cantidad de habitantes de Europa, había mucho más, había la misma cantidad de muertos o más. ¿Estoy equivocado? ¿O eso es una medición errada? No. Entonces, yo veo... No está equivocado. Lo que sucedió con el COVID en Italia, lo que ha sucedido en España, ha sido fuerte. Y en Francia.
Ok, entonces yo hice varias preguntas ahorita. La agenda LGTB es un mecanismo de control. Mire, hay un tema que yo quiero que ustedes, porque hay una figura política de este país que en estos días se le quedó abierto el micrófono y le dijo a otros jóvenes, tengan cuidado con Gatón, que es un hombre conservador. Yo no soy conservador. Ahora, desde el arte rupestre existen imágenes homosexuales. Yo con eso no tengo que ver con lo que la gente hace en su intimidad. Pero cuando usted se sienta tranquilo y usted observa los intereses que hay de desviar los problemas que realmente afectan a la familia humana, no tienen que ver con lo que usted haga sexualmente en el ámbito de su intimidad. Los problemas de la humanidad siguen siendo, en primer lugar, el hambre, la alimentación. En segundo lugar, sigue siendo el problema de la educación o el sanitario. Usted lo puede invertir, o el sanitario o el de la educación. El de la educación primero y luego el sanitario. Esos son los tres problemas fundamentales de la humanidad. Lo otro, evidentemente, que tiene una incidencia perversa, porque inmediatamente usted traslada lo que son los ejes fundamentales de preocupación de los grupos humanos a lo que tiene que ver con el placer y con el deleite y con las pasiones. Usted está transgrediendo todos los elementos que permiten una mejor cohesión de una sociedad. Perfecto. Perfecto. Sí. Espérate, porque yo hice 5 preguntas. No la puedo hacer por aquí. Dale, pero dale. La ando buscando aquí. Entonces yo le puse aquí, quisiera que el profesor me criticara la gestión de Trump. Mire, Trump es un resultado de las políticas globalistas que paradójicamente llevaron a Estados Unidos a perder en el fenómeno de globalización económica. Me explico. El discurso de Trump fue contra China y por eso gana, porque China se convirtió en la fábrica del mundo y la mayoría de las empresas se fueron para China y desindustrializaron a Estados Unidos. Ejemplo, un elemento estratégico fundamental para el mundo son las varillas, los que llaman en inglés steel bars. China produce en un mes toda la varilla que Estados Unidos produce en un año. ¿Y de dónde depende Pensilvania? De la industria acerera. Por eso, habiendo sido siempre demócrata, Trump gana en Pensilvania. Ustedes van a ver el estado de Ohio. Ustedes van a ver que en esa zona de los Grandes Lagos, la zona industrial, Trump gana, pero es que la industria había colapsado. Pero déjenme decirles algo. Ese es el círculo del óxido. Sí. Trump, más allá de que lo querramos ver como medio loco, no. Trump no llegó solo ahí. Y Trump es una reacción tardía, porque de más de 193 países que tiene Naciones Unidas. ¿Usted sabía que China tiene superávit con 175 países? Wow. Incluyendo Estados Unidos, que tiene un déficit de 300.000 millones de dólares. Es inevitable que sea la primera potencia. No, y era inevitable que un hombre que venía de la sociedad del espectáculo, porque Trump, ¿de dónde viene? ¿Trump era un político tradicional? No. Trump ni siquiera republicano. Trump viene de una sociedad de los influencers y Trump lo que supo fue aprovechar que estamos viviendo en la posverdad
porque Trump se contrató a unos muchachos de ahí de Rumanía que incluso llegaron a poner información en la cual incluyeron al jefe de gabinete de Hillary Clinton, Podesta, en un tráfico de pornografía infantil y de prostitución infantil. Y hay una persona que fue con una ametralladora de esos fundamentalistas WASP y ametralló la pizzería, porque la dirección que dieron era de una pizzería. Y cuando la juez le va a dictar sentencia porque esa persona está presa, le dijo, usted hizo eso llevándose de una posverdad, pero lo que usted iba a hacer era un asesinato verdadero. Es decir, Trump es un hombre que incluso vendió la idea de que el Papa Francisco lo estaba apoyando. Es decir, es un presidente que se adecuó a esa sociedad del espectáculo que vivimos ahora. Ahora, económicamente, déjenme decirle, Trump no se manejó como se quiso aparentar. Parte de esas medidas que se habían tomado y que beneficiaron a la economía de Estados Unidos venían de la administración Obama. Lo que sí Trump con los chinos pudo establecer fue que el mundo se diera cuenta de forma contundente de que si Occidente no le presta atención, un día nos vamos a despertar y va a pasar, como dijo Hillary Clinton, a los congresistas americanos que la cuestionaron porque había que presionar más a China. Y Hillary Clinton les dijo, recuerden que ustedes me están pidiendo que presione a nuestro banquero. Una cosa, Iván, el problema que hay ahora con las elecciones de Estados Unidos, que van a juicio, Suprema Corte, ¿tú crees que tenga posibilidad de Trump de revertir la situación actual? De Trump apenas tiene un millonario con él. Soros ha invertido todo lo que no tiene para poder ver si puede salir de él. Otra persona que ustedes deben conocer es Rupert Murdoch, que se ha ido en contra de Trump, que es un complejo de medios de comunicación. Miren, si hay algo que... La Big Media está en contra. Todo lo que son medios de comunicación tradicionales, el Estado profundo de Estados Unidos, por eso les digo, contrario a lo que nosotros creemos. Perdón, el Estado profundo es el mismo encargado del orden mundial. Lo que pasa es que hay unas manos que mecen la cuna. No, ustedes que algunos que tienen miedo de que le pongan un chip, déjenme decirles que todos nosotros estamos ya vigilados. Es el celular. El celular ya lo hace todo. Es decir, además, déjenme decirles algo. Ustedes van a viajar a cualquier país o va a venir a este país cualquier persona y los servicios de inteligencia tienen esa información. Para eso los pasaportes biométricos. Correcto. Es decir, a veces estamos de ingenuos. Esa sociedad que Orwell planteó en 1984 del gran hermano, esa es la sociedad en la cual vivimos. Y usted en la vida hace mejores negocios y tiene mayor incidencia dependiendo del nivel de información que usted maneja. ¿Y quiénes manejan informaciones? Por eso es el problema con la 5G y Huawei, porque mañana Estados Unidos va a tener que pedirle permiso a la plataforma de Huawei para poder espiar en Irán, o si se instala en República Dominicana va a tener que pedir información aquí, porque eso fue lo que nos mostró Edward Snowden y por eso se fue para Rusia. ¿Por qué es la inteligencia artificial o la Big Data? Yo recuerdo en Georgetown que yo le pregunté a un profesor, le dije yo, profesor, y no es el Big Data el preludio de la sociedad orwelliana. Y él me dijo, vamos a tomarnos una cerveza. Entonces, Trump tiene todo en contra, pero hay un asunto que Trump hizo y que no contaban con él. Y es que logró la polarización de la sociedad estadounidense. Y eso es peligroso para todos. Aunque eso se resuelva, Rosario,
en el Congreso. El problema de la gente dogmática y cuando tiene una visión religiosa de las cosas es que no sale de ahí. Y yo que tengo contacto, porque me crié, y por eso cuando la gente a uno le habla, uno le dice, no, no es simplemente el libro. Yo me crié trabajando para la gente que tiene en el hospital oftalmológico ahí en Los Alcarrizos, que se llama el doctor Elías Santana, con 14 años, que son cristianos que vienen de Estados Unidos. Sí. Y la mayoría de mis amistades, que son de esos cristianos, están con Trump. Sí. Que no están con Trump. Que están con Trump. Ok, es decir, Iván, eso que uno ve en todas estas teorías de conspiración, el Estado Profundo, el Club Bilderberg, todo eso existe. No, lo que existe son los intereses de los grandes fondos de inversiones, donde hay una familia como los Rothschild, que usted lo va a ver, Rosario, en el informe de nuestro. Cuando usted estudia la política exterior dominicana, usted va a ver que el primer emisario que se envió caminero al gobierno de Tyler en Estados Unidos informó que los Rothschild le iban a prestar algo a la Junta Central Gubernativa, el dinero para crear el primer ejército dominicano. Profesor, y entonces en esta nueva realidad, hay más preguntas, José Miguel. El acuerdo, está bien, el acuerdo Bretton Woods, ¿en qué pie está parado? ¿La criptomoneda? Bueno, lo que pasa es que Bretton Woods queda sustituido en gran medida por esa organización de la cooperación de Shanghái y que tiene banco. Por ejemplo, el Banco de la Infraestructura Asiática, ese banco está prestando más dinero que el Fondo Monetario Internacional. Toda la arquitectura financiera. Ese es el HSBC. No, el HSBC es un banco que tiene detrás a los Rothschild. Bien. Audi Ramírez, pero antes de que Audi abra el micrófono, porque ya estamos terminando, pregunta Guillermo Guzmán que si usted cree que hubo fraude en Estados Unidos. Lo que todo evidencia, más que el fraude, es algo que yo quiero que tomen en cuenta ustedes. La demografía. Hay un estado, por ejemplo, como el de Nevada, donde quien da el triunfo son los mexicanos. No me hablen de latinoamericanos, que eso es difícil definir un latinoamericano. De los mexicanos, que son más de un 35% de la población de Estados Unidos y que determinan el voto en Texas y determinan el voto en California. Y esa gente votó en contra de Trump. Todo lo contrario en la Florida. Tomen eso en cuenta. En Estados Unidos, la población mexicana oscila en más de 50 millones de personas. Yo acabo de regresar de México y en México se está hablando de que debe haber un partido político que le dé espacio a esa migración mexicana que está determinando el curso de la historia en Estados Unidos. Pero con relación a lo del fraude, les puedo decir que en Estados Unidos las elecciones nunca han sido tan santas. Y les voy a dar un ejemplo. Richard Nixon, que perdió por un 0,17% de Kennedy, donde el papá de Kennedy, cuando lo lanzó al legislador, hizo fraude. Y tengo forma de demostrarle a ustedes que fue así. Richard Nixon siempre estuvo consciente. Lo que pasa es que como hombre de Estado se alejó y esperó su momento de que a él se le hizo fraude. Lo que sí evidencia las elecciones de Estados Unidos es que la democracia ha quedado demostrada que en la mayoría de las ocasiones es pornocracia. Porno. Audi. Adelante, Audi, bien breve, que estamos terminando. Ok, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok, profesor Gatón, muy buenas noches. Espero que esté bien y muchas gracias por la
magistral, como siempre, presentación de hoy. Mi pregunta es simple con relación a la República Dominicana. Hemos visto que la nueva administración allá, encabezada por el presidente Luis Abinader, claramente ha pautado ya una línea en, digamos, evadir todo lo que es China y simplemente enfocarse en todo lo que es Estados Unidos. Yo personalmente entiendo que, o sea, ¿cuál es su visión, o sea, a futuro en la República Dominicana? ¿Esto nos beneficiará a nosotros? ¿El presidente Abinader está mal informado? O sea, ¿cuál es su visión con esa forma de gobierno, ¿no? en las relaciones internacionales, y esa evasión que claramente está mostrando el presidente Abinader con respecto a China, y del otro lado alabanza a la política estadounidense? Gracias. Mire, yo lo que creo, para mí el presidente siempre va a ser el presidente y hay que guardarle su respeto, con todo el respeto que merece el presidente. En los temas de disputas geopolíticas, entiendo que la posición a asumir es reconocer la esfera de influencia del imperio que nos queda más cerca. En geopolítica se le llama a eso esfera de influencia. Por eso Kissinger alertaba sobre el tema de Ucrania y decía, no inventen con Ucrania, porque los rusos no se van a estar tranquilos. Entonces, República Dominicana no se puede inventar mucho. Si en el 16 la Casa Jiménez era la primera multinacional dominicana en el extranjero y los Jiménez estaban vinculados con los alemanes, los americanos iban a estar chivos con República Dominicana. Y los San Domingo Improvement Company, que fue un manejo de la banca estadounidense con un préstamo que había con un banco inglés y que ahora se descubre después de un estudio de una tesis doctoral que fue un manejo de parte de Estados Unidos. Algo que había advertido uno de los jefes de Estado para mí más prominente que ha tenido la República Dominicana, que se llama Ulises Heró, Lilis. Ustedes pueden estar o no de acuerdo con Lilis, pero es el único presidente que yo tengo prueba por los documentos de Cancillería, que no solamente manejaba protocolos, sino que tenía una visión geopolítica y, nos guste o no, pacificó el país y lo llevó adelante en cuanto al momento que vivía el mundo en ese momento. Y nosotros tuvimos con él esa visión en ese momento. Y usted lo lee, le decía, hay que tener cuidado con Estados Unidos, pero nosotros no nos damos cuenta de que estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos. Y evidentemente tenemos que manejarnos, pero no podemos pasar por alto que la locomotora económica del planeta es China. Yo creo que en eso nosotros debemos manejarnos con prudencia. No hay que despreciar a nadie. Y sí quería decirles algo. Si ustedes pueden, adquieran este libro, porque me hicieron preguntas sobre Bitcoin. En China, el 70% del pago que usted lo hace con su celular. Hay algo que se llama blockchain, que es algo segurísimo. Y todo el mundo va en esa dirección. Ustedes saben por qué el WeChat de los chinos es importante. Porque si usted tiene problemas con el gobierno lo que hace es que le cierra su cuenta de WeChat. Pero por WeChat es que usted le paga al frutero la naranja que usted se compra, porque el frutero tiene un código QR de WeChat. Pero por ahí es que usted se compra el carro o paga la casa. En China, el Internet Banking de nosotros, ¿verdad? El Internet Banking. Sí, pero en China el 70% de las transacciones se están haciendo por ahí. Yo lo que quiero que estemos conscientes de algo. Estamos ante un cambio de época. Y de nuevo, aprovechando que está el doctor Lugo y usted, Rosario, que también es doctor, ustedes como personas que van más allá de ese mundo del espectáculo en el cual vivimos la mayoría de nosotros, porque siempre están atendiendo los elementos más fundamentales de los seres humanos, que es su salud.
ustedes deben estar conscientes de que no hay algo que le genere más estrés a un ser humano que no comprender el mundo o el ambiente en el que se encuentran, las incertidumbres, las angustias. Y nosotros, desgraciadamente, estamos viendo el mundo como que el mundo va a seguir siendo igual. Y no nos estamos dando cuenta que nos tocó vivir un cambio de época. Y tenemos que hacer conciencia de eso, porque de ahí depende la tranquilidad de nuestro espíritu y la estabilidad de nuestra familia. Y por eso es que en nuestros países siempre cometemos errores, porque no hay gente previendo qué va a suceder. Y además nosotros sufrimos una desgracia, señores. Hablamos de todo, pero nunca hablamos de las cosas que son realmente estratégicas. Y de nuevo, en el ámbito militar no se confunde la táctica con la estrategia. Y un país donde no tenga gente con visión geopolítica, en un país que cuando se habla de seguridad alimentaria hay que hablar de biotecnología, en un país que estamos hablando de que todo se maneja a través de las redes, pero no hay matemáticos, no hay físicos, no hay gente estudiando ciencia, ese país va a ser esclavo de los que sí tengan personas estudiando ciencias exactas. La última pregunta, porque ya vamos para 2 horas, de Johanet Candelario. ¿Qué opina de la proclama de una sola China con respecto a Taiwán, donde los segundos indican que se van a defender de los primeros? Teoría geopolítica, Taiwán, ustedes pueden revincularlo a lo que sería Cuba para los americanos. Pero lo único que Taiwán es un portaaviones de Estados Unidos. El día que, porque Taiwán tiene el apoyo de Estados Unidos, hay una ley del Congreso estadounidense que cuando China rompe las relaciones diplomáticas con Taiwán, se aprueba esa ley. Entonces, Taiwán no es verdad que va a ser desamparada por Estados Unidos, porque ese ambiente del Asia es muy complejo, señores. Los indios y los chinos no se han ido a otra guerra más porque tienen el Himalaya que los separa. Y los japoneses, sus enemigos son los chinos, y de los chinos los enemigos son los japoneses que están ahí. Entonces Taiwán para Estados Unidos es fundamental y en esto no podemos perdernos. Los chinos no les interesa una guerra ahora. Para ellos eso no es interesante. Si eso hay que hacerlo en 100, 200 años, lo harán. Pero eso no va a suceder ahora. Así que, señores, muchísimas gracias. Señor Rosario, muy agradecido de haber compartido. Gracias, ha sido interesantísimo. Todo esto está grabado y te lo haremos llegar a ti. Miren, para hacerle propaganda, este libro lo escribió el jefe de asuntos asiáticos del Ministerio de Exteriores español. Si pueden, consíganlo para que ustedes entiendan todo lo que tiene que ver con tecnología 5G y cómo China es visto desde Europa y desde Estados Unidos. Es un trabajo muy serio. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.